su lugar, gracias. Le damos a Dios por este tiempo que nos da tan bueno, ¿no? Gracias. Hace algunas semanas estaba leyendo un pasaje que el Señor me llevó a leer. Y al principio mucho no entendí, ¿no? O sea, no tenía bien en claro algunos conceptos en la palabra. Vieron que nosotros como evangélicos a veces usamos palabras que no las llegamos a captar, ¿no? En toda su magnitud. Y escuchaba en uno de esos, ¿cómo se llama? Sitios, ¿no? Un chico brasilero que hablaba de algunas costumbres que tenemos los argentinos, ¿no? Y que él decía que no lo entendía muy bien, ¿no? Que son uso de algunas palabras. Y él hablaba específicamente de una palabra que nosotros usamos mucho y que si yo les pido que la definan seguramente no va a ser muy fácil, ¿no? Que era la palabra cosa. Y él decía, usan la palabra cosa, ¿para qué? ¿Qué significa cosa, no? Porque cosa depende de qué, ¿no? ¿Qué cosa le decía al chico? ¿Otra vez? ¿Qué le estás queriendo decir? Otra vez estás cometiendo la misma travesura. Dice, tengo una cosa acá en mi corazón, ¿no? ¿Qué es cosa? Puede ser mariposa si la ve a la chica, puede ser miedo si no estoy en alguna situación medio complicada. Este coso, ¿no? ¿Qué coso? El chico, ¿no? Este coso que me tiene cansado ya, ¿no? Dice, ¿no? La novia. ¿No? Va al ferretero y dice, ¿me da una cosita para el coso? Sí, ¿qué es eso, no? ¿Qué me estás queriendo decir, no? Y entonces es una palabra que depende del contexto, para nosotros tiene significado, lo entendemos, ¿no? Alguien que viene de afuera por ahí no llega a comprender realmente qué es lo que estamos queriendo decir. Y es difícil también explicarlo porque depende, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Y en nuestro contexto como evangélicos, y a veces vamos a tildarnos de cristianos, ¿no? Vamos a ponernos la rúbrica de que, bueno, somos esto, cristianos. Hablamos de conceptos y cosas que realmente tienen que ver con la salvación y con nuestra relación con el Señor Jesús, ¿no? En esta noche yo quería hablar un poco de dos palabras, una es justicia y la otra es gracia, ¿no? Si yo les pregunto qué es justicia, y me van a dar conceptos que quizás no llegamos a comprender realmente, ¿no? En toda su plenitud. Y el problema es que cuando no entendemos en toda su plenitud lo que significa justicia, nos cuesta reconocer o valorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Bueno, con respecto a esto, y esto surgió justamente de leer el pasaje del libro de Isaías, en el capítulo 32, versículo 9 en adelante. No uso generalmente el celular, pero encontré en el celular una versión que después la voy a compartir, que aclara un poquito más, ¿no? Este pasaje. Primero vamos a leer acá en la Reina Valera. Dice, versículo 9 en adelante, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos y por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría,
en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos y la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen áspid, asnos monteses y ganados harán majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo no caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Otra versión, vamos a leer lo mismo, pero dice, Isaías continuó diciendo, llegará el momento en que el rey y los gobernantes de mi pueblo actuarán con justicia, brindarán protección y refugio contra los ataques enemigos. Espera que me anticipé. Acá está, versículo 9. Isaías le dijo a las mujeres, ustedes mujeres irresponsables, oigan bien lo que les voy a decir, escuchen bien mis palabras, ustedes que viven tan tranquilas. Ahora todo parece estar bien, pero dentro de un año se pondrán a temblar de miedo, porque no habrá pan ni vino, les repito, ustedes, mujeres irresponsables, que viven tan tranquilas, comiencen a temblar. Quítense esos vestidos y pónganse ropas ásperas en señal del dolor. Recorran con lágrimas en los ojos los campos llenos de trigo, los viñedos llenos de uvas y los hogares de Jerusalén, que alguna vez fueron felices, porque todo mi país se llenará de espinos y matorrales. Mi ciudad, antes llena de gente, quedará abandonada para siempre. También quedarán abandonados el palacio y las fortalezas. En su lugar vivirán contentos los asnos salvajes y podrá pastar el ganado. Pero Dios vendrá a visitarnos y con su poder creador convertirá el desierto en tierra fértil y la tierra fértil en un bosque hermoso. Entonces habrá justicia en todos los rincones del país. La justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. Mi pueblo vivirá en un lugar tranquilo y seguro. Aun cuando caiga granizo, los bosques serán dañados, aun cuando vuelva a ser humillado. Ustedes vivirán felices, sus sembrados tendrán mucha agua y los burros y los bueyes tendrán pastos en abundancia. Bueno, yo decía, ¿qué quiere decir con todo esto, no? A primera vista, ustedes saben que Isaías profetizaba a un pueblo que estaba en rebeldía, y acá lo que vemos es que, bueno, Dios estaba por traer destrucción, ¿no? Como parte de la disciplina de Dios para este pueblo, que la traía justamente por su desobediencia. Y le pinta un primer panorama de destrucción, de que la ciudad se iba a quedar sin habitantes. Bueno, era todo, ¿no? como una señal de justamente de ser disciplinados por su conducta. Pero luego dice, va a venir el Espíritu, y dice, sale del desierto, y Él va a traer cosas nuevas. Y va a traer seguridad, y va a traer paz. Yo al principio no entendí esto, o sea, en todo su concepto, ¿no? Esto de la justicia. Porque es verdad, cuando hay justicia hay paz, ¿no? Uno de los problemas que nosotros tenemos es la inseguridad y la justicia que no se cumple, no hay justicia, ¿no? Hay muchas situaciones de injusticia y eso crea cierto desconcierto dentro de nuestras cosas diarias, ¿no? Este temor, sentir que no estamos protegidos muchas veces. Pero cuando hay justicia hay tranquilidad, porque sabemos que las cosas funcionan, que el que se porta mal va a cobrar y bueno, ¿no? Va a recibir su merecido.
pero no entendía bien esto de la justicia. Y un día viene a predicar un hermano que tiene un ministerio carcelario, es abogado, y él hablaba de un poco de qué es la justicia, ¿no? Lo dijo así muy sencillo. ¿Qué es la justicia? Es la retribución, decía él, del hecho que la persona que ofendió causó, o sea, el daño que causó, ¿no? Y la retribución, cuando hablamos de justicia, es darle al que me dañó o causarle al que me dañó el mismo daño. Y parece algo sencillo, pero es terrible, ¿no? Porque uno a veces pide justicia frente a una situación que nos tocó vivir difícil, ¿no? Una persona que te lastimó, una persona que te hizo daño y vos decís, Dios, hace justicia. Y cuando yo le escuché hablar de esto, es como que comprendí de qué terrible es pedirle a Dios justicia. Pedirle a Dios que haga justicia, ¿no?, con otra persona, es tremendo. Y a veces decía, no tengo noción realmente de lo que estoy diciendo a veces cuando le pido a Dios que haga justicia. Y vos dirás, ¿por qué? Porque la justicia es tremenda, ¿no? Porque la justicia no tiene sentimientos. Si yo pudiera comparar esto de la justicia cuando se cumple, es como hablar de Terminator, ¿se acuerdan? Este robot que mataba, ¿no?, sin piedad, no importaba, ¿no? Mataba al gato, al chiquito, a todos, ¿no?, sin problema. La justicia actúa así, o sea, si ustedes piensan en esto, la justicia no siente, la justicia es pagar al otro y causar el mismo dolor que me causó a mí. Por ejemplo, matan a mi hijo, un hijo que tengo, ¿no?, de 40 años, y yo le pido que haga justicia con la persona que lo asesinó. Pero el que lo asesinó tiene un hijo de 8 años, un hijo de 10 años, un chiquito. Y yo le digo a Dios, Dios, hacé justicia. Bueno, si él hiciera justicia, realmente tendría que matar a ese hijo. Así, a secas, ¿no? Humanamente uno decía, bueno, está bien, yo te pedí justicia, Señor, pero no es para tanto, ¿no? ¿Cómo vas a matar al chiquito? ¿Qué culpa tiene él? ¿No? Ese es un poco nuestro razonamiento. Pero la justicia actúa así. Por eso en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Entienden? O sea que cuando nosotros hablamos y le pedimos a Dios, Señor, hacé justicia, estamos pidiendo de alguna manera que el otro va a padecer lo mismo que yo padecí. Y sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Ahí no hay sentimiento, es así. Esa es la justicia, verdaderamente. Y uno dirá, ¿por qué Dios es tan duro? No, es que la justicia es así. Entonces, cuando nosotros traemos esto a nuestra vida hoy en día y nuestra relación con Dios, y cuando vemos lo que Cristo padeció en la cruz, Él fue ajusticiado en la cruz de tal manera y con tanta gravedad, ¿no? Tan fuerte fue esa imagen que uno dice, ¿por qué fue tan cruel? Bueno, es que la justicia que se estaba ejecutando en la cruz era así. O sea, Dios hizo justicia en Jesucristo por nosotros. Dice que Cristo tomó nuestros pecados, nuestras faltas, y Él voluntariamente puso su vida por nosotros y pagó el precio de nuestras culpas. Él voluntariamente se ofreció para ocupar nuestro lugar. Uno dirá, qué cruel que fue Dios. No, es que Dios fue justo. Era nuestro castigo. Eso era lo que nos correspondía a nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos a la cruz y vemos lo que pasó allí, tenemos que decir, qué tremendo, ¿no? Cuánto amor hubo de parte de Dios para entregar a su único Hijo por nuestras fallas, por nuestros pecados.
Jesucristo se hizo cargo de nuestros errores. Él se hizo cargo de nuestras fallas. Él se hizo cargo de todas aquellas cosas que nosotros hacemos y ofendemos a Dios, cuando ofendemos a Dios. Entonces, tenemos que aprender a valorar, ¿no?, lo que Dios hizo en la cruz, porque allí hizo justicia. Y saben que esa justicia de la cual Jesucristo se hizo cargo, a nosotros nos dio la posibilidad, como dice este pasaje, ¿no?, de tener paz, porque hubo justicia. Entonces, el precio que había, la deuda que nosotros teníamos, se cubrió. ¿Sí? Está paga. No hace falta que nosotros hagamos nada más para sentir, ¿no?, la libertad que Dios nos proporciona. ¿Por qué? Porque ya no hay deuda. ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué hoy le decía que es importante que nosotros podamos entender en plenitud lo que significa esto? Porque el poder valorar lo que Cristo hizo en la cruz y ver los resultados, las consecuencias de esa muerte, a nosotros nos da la tranquilidad de sentir y saber que somos libres, ¿no? De que somos libres, porque el precio se pagó. No hay más que hacer. Hoy cantamos, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo decir? O sea, ¿qué podemos hacer para ser libre? Nada, porque ya todo fue hecho en la cruz. Todo fue cumplido allí en la cruz. Todo lo que se necesitaba para tener paz otra vez con Dios y volver a Él, Cristo lo logró, muriendo en esa cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Nuestra deuda fue cubierta, ¿no? Allí hubo justicia. Entonces, estamos en paz con Dios. Tenemos paz para con Dios, ¿no? Y ahora comenzamos a vivir esta nueva vida que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos libres de deuda. Ahora, lo que viene de acá para adelante es otro cantar, ¿no? Y entonces ya tenemos la justicia hecha en Jesús, el precio fue pagado, tenemos libertad y ahora tenemos que aprender a vivir en la libertad. Ahora, ¿cómo vivimos esta libertad? ¿Cómo cumplimos con la voluntad de Dios para nuestra vida? O sea, ¿cómo cuidamos nuestra vida? Porque dice la palabra que sin santidad nadie puede ver a Dios, ¿sí? Santidad significa una vida apartada del mundo, de sus valores, no del mundo en sí, porque, dice Pablo, sería necesario que salgamos del mundo, ¿no? Que nos vayamos a otra galaxia, pero dice de los valores del mundo. Ahora, cada uno de nosotros tiene situaciones personales donde nos damos cuenta de que fallamos al Señor todos los días, ¿no? Cometemos pecado, tenemos malos pensamientos, o sea, hay debilidad. Si bien tenemos libertad, porque Cristo nos hizo libre, porque es por fe, pero seguimos, ¿no?, viendo cosas en nuestra vida que nos damos cuenta que no es del agrado de Dios. Y muchas veces en esa situación decimos, pero yo al final no cambié. O sea, tengo muchas cosas de mi vida pasada que todavía... ¿Y dónde entonces está el cambio? ¿Cómo puedo hacer para agradar a Dios? O viene el enemigo y te acusa, ¿no?, y te condena. Te dice, seguís siendo lo mismo. Mucho, ¿no?, mucha salvación, mucho evangelio, pero tu vida sigue siendo la misma. Y entonces nosotros ponemos, ¿no?, de nuestro esfuerzo y queremos agradar a Dios y entonces empezamos a tratar de cumplir los mandamientos de Dios. Queremos cumplir y agradar a Dios tratando de obedecer a los mandamientos. Ahora, les pregunto, ¿se puede esto? ¿Pueden ustedes? ¿Puedo yo no tener ningún pecado? ¿Puedo yo no tener ningún mal pensamiento durante el día? ¿Puedo yo no tener ningún sentimiento medio, ¿no?, contra otra persona? No, la verdad es que vemos que a veces tenemos bronca, a veces, ¿no?, queremos matar a alguno, queremos, ¿no?, se nos escapa alguna crítica o algo de esas cosas, ¿no? Y decimos, ¿cómo es el tema? ¿Cómo puedo entonces agradar a Dios? El tema es cómo nos paramos frente a nuestra realidad como cristianos, como libres, porque Cristo ya pagó el precio, somos libres. Ahora, ¿cómo caminamos en esta libertad? Bueno, la libertad no es libertinaje, no es que hacemos lo que se nos antoja, ¿no es cierto? Pero por otro lado, nos damos cuenta que
esta libertad de la que gozamos ahora no es tan libertad, porque todavía hay cosas de nuestra vieja vida, hay resabios, ¿no?, de nuestra vieja vida. Todavía vemos que hay cosas que, como dice el apóstol Pablo, hay cosas que veo en mi vida que no las quiero hacer, pero las hago, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la seguridad de la que me hablaba recién Isaías? Bueno, vamos al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículo 9. Pablo decía, desde el versículo 8 leemos, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Pablo se para en lo que hablábamos hoy, ¿no? La justicia de Cristo, no en su propia justicia, porque él se da cuenta que nada puede hacer. Gálatas, capítulo 5, versículo 4, pero vamos a leer desde el 1. Dice Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y acá yo quiero arrancar con otro tema que es el que decíamos hoy, ¿no? La gracia. ¿Qué es gracia? ¿Cómo? Favor inmerecido. ¿Qué más? A ver. ¿Qué entendemos por gracia? Un regalo. Algo que no te costó nada, ¿no? Favor inmerecido. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otra idea tienen de gracia? ¿Cómo? Perdón. Misericordia. ¿Qué es misericordia? Vieron que usamos palabras, pero complicado, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Que si no podemos entender, tampoco entendemos cómo posicionarnos, ¿no?, en la vida. Pero la gracia es lo que decía, ¿no? Este favor inmerecido. Quiere decir que recibimos algo que no lo merecíamos. Es un regalo, no nos costó nada, pero lo tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de gracia, y hablamos de esto que decía Pablo recién, él dice algo, ¿no? Que aquel que trata de agradar en base a la ley, ¿qué es la ley? ¿Cuál es la función de la ley? De los mandamientos. ¿Cómo? Traer orden. ¿Qué más? Mostrar el carácter de Dios. ¿Qué más? ¿Para qué nos sirve la ley? Para saber lo que es. ¿Cómo? Para corregir. Ok. Límites. Si no hubiera ley, ¿qué pasaría con el pecado? ¿Cómo? ¿Por? Claro. O sea, si yo no tengo algo que me dice, no toques el atril, yo puedo tocarlo y no tengo problema, porque no hay nada que me diga. Entonces, la ley lo único que hace es mostrarme lo que está mal.
Pero lo que está mal no es un capricho de Dios. No es que Dios dijo, esto a partir de mañana va a estar mal tocar el atril, porque es un capricho mío. ¿No? No es así. El objetivo del mandamiento, en este caso usando el tema o la ilustración esta del atril, poniéndolo, es que si el atril tuviera un cable pelado acá y está con electricidad, habría un cartelito que dice no tocar el atril. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si yo lo toco? Peligroso. ¿En qué es lo que está en riesgo? Mi vida. Entonces, los mandamientos sirven, o tienen el objetivo de cuidar mi vida. Cuando Dios estableció mandamientos, lo hizo para cuidar nuestra vida. No por Él. Él no necesita que vos lo obedezcas o no. Dios sigue siendo Dios. Va a ser siempre el omnipotente, el eterno Dios, el poderoso, el dueño del universo, el que no cambia. Pero nosotros necesitamos parámetros de seguridad para no dañar nuestra vida o dañar la vida de nuestros semejantes. Entonces, cuando hablamos de gracia, hablamos de una situación de vida en donde gozamos de ciertos beneficios que no merecíamos y que no los ganamos. No pudimos hacer nada nosotros. ¿De dónde arranca esto y dónde tiene su señal? En la justicia de Dios en la cruz. Ahí se pagó el precio de nuestra libertad para el comienzo de una nueva vida. Ahora, esta nueva vida está basada en la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo que el Señor nos permite tener todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿No? A veces las consecuencias pasan inadvertidas o como que no podemos medir realmente, ¿no? Las consecuencias de no vivir en la gracia. Pero, por ejemplo, ¿cómo repercute la vida que no vive en la gracia de Dios y que no reconoce lo que el Señor le ha dado? Una persona que vive fuera de la gracia de Dios o que no se apropió de los beneficios de vivir en la gracia, puede vivir tratando entendiendo mal justamente, por entender mal, cree que la iglesia es una lucha de poder. Entonces tengo que hacer cosas para escalar posiciones. ¿Bien? ¿Por qué tenemos problemas a veces en las iglesias? Hace un tiempo escuchaba de una persona que se enojó porque ella estaba encargada de preparar el desayuno para los chicos en la escuela dominical. Y la separaron y pusieron a otra persona. Se enojó, se fue a la iglesia. Y vos decís, ¿no? ¿Por qué se enojó? O sea, ¿cuál es el tema? Si la gracia es más que preparar un desayuno, ¿no? O sea, la vida cristiana no es más que eso. Vivir en la gracia de Dios, vivir en la presencia de Dios. ¿No es más importante que hacer eso? Si yo creo que con mis acciones voy a lograr tener méritos para escalar dentro de la relación con Dios, me equivoco. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios y estoy fuera de la voluntad de Dios. Porque si Dios no me lo pide, puedo hacer muchas cosas para Dios, pero si mi corazón realmente eso no es producto de la gracia, estoy equivocado. Jesús dijo, aquel día me van a decir en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? Y le dice, yo no os conozco, hacedores de maldad. Dice, ¿cómo entendemos eso? Entonces, vivir en la gracia de Dios es vivir en el reconocimiento de que todo lo que nosotros hacemos o podemos hacer es producto del obrar de Dios en nuestra vida. ¿Vieron que dice la palabra que Dios produce el querer como el hacer? ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Vieron? Aún lo bueno que nosotros podamos ser es producto del obrar de Dios en nuestra vida. No nos sale a nosotros. No nos sale ser buenos, no nos sale ser generosos, no nos sale ser bondadosos, no nos sale ser serviciales. No, eso no es producto de nuestra naturaleza, es producto del obrar de Dios en nuestra vida.
¿sí? Cuando lo dejamos a Él trabajar en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo genera fruto, el fruto que se manifiesta de diferentes formas. Ahora, es obra de Dios eso, es obra del Espíritu Santo. Entonces, dentro de la iglesia nosotros tenemos que aprender a reconocer la gracia de Dios sobre nuestra vida y cómo Él se quiere manifestar a través de nuestra vida. Pero ahí nosotros no tenemos méritos personales. No es que nosotros logramos hacer esas cosas con nuestra fuerza. No hay lugar para orgullo. ¿Por qué? Porque el día, como decía acá Pablo, dice, el que se circuncida, o sea, el que comienza a manejar su vida por sus obras, el que cree que porque hace tal cosa, ¿no?, merece otra, ya está, ya se equivocó. Está transitando por camino inestable. ¿Por qué? Porque decía la palabra que de Cristo se desligó. El que quiere manejar su vida, porque cumple, o sea, basado en la ley, en lo que estoy cumpliendo, en lo que estoy haciendo, aquel que quiere agradar a Dios, creyendo que porque hace cosas buenas, ¿no?, le está agradando a Dios, estás equivocado. Ya estás cerrando. Estás entrando en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque solamente podemos hacer las cosas buenas cuando vienen de parte de Dios. Cuando estamos haciendo cosas impulsados por la gracia del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿podemos servir a Dios en la iglesia? Pero si creemos que eso va a merecer un premio, chau, ya estamos, ¿no? Por más buenas que sean las cosas. Por eso es peligroso. Entonces, vivir en la gracia de Dios es vivir en el reconocimiento. Ahora, esto también trae buenas consecuencias, hermano, porque acá no depende de lo que hagamos. Si bien tenemos que obrar para bien, ¿no?, y buscar que el Señor nos use para bien, muchas veces nosotros vamos a tener tropiezos. Esta mañana hablaba con un muchacho que conoce ahí a alguien de la iglesia que vino con problemas de adicción y dice, anduvo bien al principio, se bautizó, él, ¿no?, recibió al Señor y estuvo un tiempo andando, pero recayó. Y yo le decía, no sé, pero yo estuve trabajando 7 años, ¿no?, en un programa de rehabilitación y es normal, chico que sale, que consume, va a tener un tiempo que quizás caiga. Ahora, Pablo dice, ¿no?, derribados pero no destruidos, decía él, ¿no? O sea, ¿podemos caernos? Sí, podemos caer. Hay que levantarse, ¿sí?, y seguir. ¿Y cuántas veces nos vamos a levantar? Las veces que sean necesarias. ¿Por qué nos podemos levantar? Porque el Señor es nuestra fortaleza. Porque Dios es el que sostiene nuestra vida. Porque yo no dependo de lo que hago. A veces creemos que Dios perdonó nuestros pecados pasados, pero Él también está cubierto. Esto es un seguro, ¿no? Es un seguro de vida que tenemos, justamente. Pablo podía decir, estoy convencido de que nada me puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado. ¿Por qué él decía eso? ¿Porque él confiaba en su fortaleza como hombre? No, dice, él confiaba en la gracia de Dios. ¿Entienden? O sea, nosotros podemos tener seguridad en nuestra vida mientras tanto y en cuanto dependamos de la gracia de Dios, nos mantengamos bajo esa cobertura. Mientras nosotros creamos y confiemos que lo que Cristo hizo es suficiente para nuestra seguridad, para llevarnos a su presencia. No por lo que hagamos. Y repito, esto no es libertinaje. No es que hacemos cualquier cosa. No, hermano. Pero no depende de nosotros. Hoy quizás vos estás pasando por momentos difíciles, ¿no? Y pensás que, bueno, no estás siendo muy fiel al Señor por diferentes motivos. Bien, el diablo siempre está tratando de buscar cosas, ¿no?, donde apuntar. Anda con un marcador y te remarca tus fallas. Pero la sangre de Jesús ya cubrió eso. Yo ya te digo, ¿no? Ya está todo cubierto, ¿sí? Los pasados, los de ahora y los que van a venir, porque vas a fallar seguramente. Pero en Cristo tenemos seguridad. Entonces, vivir en la gracia de Dios es estabilizar nuestra vida. Porque no depende de lo que nosotros hagamos, depende de cuánto nosotros dependamos de Jesús. En la gracia vos vivís una vida plena. No hace falta que te compares con el que está al lado. Porque el que está al lado no es ni más grande ni más chico. Está haciendo lo que, o debería hacer lo que Dios quiere y punto. ¿Qué le toca hacer?
No sé, quizás Dios la llama al pastorado, o quizás lo llama a tocar la guitarra, o quizás lo llama simplemente a ser portero de acá, o a tener un ministerio del orden, de venir a limpiar, no sé, pero ninguna de las cosas de lo que hagamos, ni es más grande ni más chico si es lo que Dios quiere, ¿me entienden? O sea, a veces nosotros estamos en una lucha para interior porque no soy como, o no soy, o no sirvo para. No es así el tema. En nuestra relación con el Señor, Dios es el Señor. Él es el que nos da el crecimiento. La palabra dice que nosotros somos miembros del cuerpo y ¿no? Tenemos un contacto entre unos y otros con el propósito de crecer en la gracia de Dios como cuerpo. Y nos alentamos y nos animamos y estamos acá para ayudarnos en nuestras debilidades, ¿no? Y nos fortalecemos. Pero esto es a nivel cuerpo. Ahora, colaboramos, ¿no? Algunos con funciones, quizás te toca ser hermano mayor o estar ayudando a otros, pero el crecimiento lo da, dice, la cabeza, que es Cristo. O sea, nosotros nos ayudamos, nos alentamos, pero el crecimiento lo da la relación personal que cada uno de nosotros tiene con Jesús, en forma personal. Tus tiempos de oración, tus tiempos de búsqueda del Señor, eso es lo que realmente te va a dar crecimiento a vos como cristiano, ¿sí? No menospreciamos al cuerpo porque nos necesitamos, ¿no? Necesitamos estar juntos, compartir tiempo, compartir experiencia, lo que Dios hace en nuestra vida, pero el crecimiento lo da el Señor. Ahora, tenemos que estabilizar nuestra vida en este tiempo, hermanos. Es decir, cuando nosotros vivimos en la gracia de Dios, significa que nosotros tenemos asegurada nuestra provisión. La gracia no solamente es en el ámbito espiritual, la gracia es también acá, en el nivel terrenal. La gracia es la que te da el sustento para tu vida, ¿sí? La provisión, lo que vos necesitas para tu familia. La gracia te da la sabiduría para tomar buenas decisiones. La gracia te da la sabiduría para que tu hogar esté en armonía, ¿sí? Porque vos no sos un buen esposo porque vos sos bueno, no, sos buen esposo porque la gracia de Dios te ayuda a entender situaciones que a veces vos no querés entender. Te ayuda a pedir perdón, te ayuda a buscar la armonía de tu hogar, te ayuda a ocupar el lugar que tenés que tener en la familia como cabeza del hogar. A la mujer le ayuda a ser esposa, madre. A los hijos les ayuda a ser buenos hijos, a entender, o sea, ¿me entienden cómo la gracia de Dios se manifiesta? O sea, porque a veces uno dice, bueno, la gracia, sí, pero ¿cómo afecta mi vida el vivir en la gracia? Bueno, así. Te cubre de la envidia, te cubre de la competencia, te hace estar tranquilo. Acá no estamos rindiendo cuentas con la gente, sino que las cuentas se las rendimos al Señor y hacemos lo que Dios quiere cada día. Esto nos ayuda a tener paz. ¿Vieron? La justicia decía, da paz y la gracia nos da seguridad en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, que este tiempo sea un tiempo en donde nosotros podamos valorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y que la gracia que se manifiesta a través de la presencia del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida nos dé seguridad en nuestro andar diario, ¿sí? Dios va a darte provisión para tu familia. No depende de, o sea, vos no podés comerciar con Dios. Me porto bien, bien. Hay lugares donde te manipulan con el dinero. Si vos das tanto, Dios te da tanto, el doble, ¿no? No, Dios te da. Dios te da. No estamos negociando con el Señor. Él te bendice. Dice que en Cristo hemos sido bendecidos. ¿En cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Qué es todo? Es como el coso. ¿Qué es todo? Todo es todo. O es todo o es nada. O es medio. No. La Biblia dice, en todo, en Jesús hemos sido bendecidos. No te hace falta nada. El tema es que tenés que apropiarte, creer, ¿sí?
O sea, creer que Dios puede darte provisión. Es por fe el tema, ¿no? Es por fe. No es por obras, es por fe. Es la gracia de Dios. Gracia es que Dios te ama. Gracia es que Dios te tiene en cuenta. Gracia es que Dios te ha dado toda provisión para que vos puedas transitar por este camino. ¿Vas a tener luchas? Sí. ¿Vas a tener situaciones difíciles? Sí. Pero todas esas situaciones están bajo el control, ¿eh? No es que Dios lo toma por sorpresa. Están bajo su control, tienen un propósito y seguramente es para ayudarte a crecer a vos. Y cuando hablamos de crecer, cuando Dios nos ayuda a crecer, Él nos está ayudando a despegarnos de este mundo y de sus valores y vivir más dependiente de Él. Es vivir en la otra dimensión. Hoy hablábamos, ¿no?, con un hermano y le decía, nosotros tenemos a un Dios que se manifiesta de una manera poderosa y hay cosas que nosotros no llegamos a entender de cuán grande es Dios. ¿Cómo Felipe fue trasladado? Les pregunto, explíquenme, ¿cuál es el tema? ¿Cómo fue el tema? Felipe estaba en un lugar y al segundo aparece en otro. ¿Cómo hizo Dios para hacer eso? ¿Cómo hizo? No sabemos. Hay otra dimensión. Hay algo que se escapa de nuestro entendimiento. Yo le decía el otro día, desde que apareció ¿cómo es? Esta nave que enviaron, ¿no?, que está sacando fotos del universo y cada vez, ¿no?, uno se da cuenta que el universo es infinito. Ahora, yo digo, terrible, ¿no? Porque ese universo infinito que fue creado por Dios es mi papá. Es tu papá. ¿Sí? El que controla esas galaxias terribles, ¿no?, dimensiones tremendas, es Dios. Ese es el Dios en el que vos y yo creemos. Él sustenta el universo, no se maneja por sí solo. Cuando nosotros muramos, y para mí la muerte es una situación de... Es como cuando me encontré con mi mujer el primer día, ¿no? Tengo mariposas en la panza, ¿no? Porque, ¿vieron? La muerte para mí es pasar esa puerta y entrar a la dimensión verdadera, porque esto es fantasía todo lo que estamos acá, esto es pasajero, esto es un pretexto donde estamos decidiendo nuestra eternidad, pero lo real viene después. Y dice, ¿no?, que cuando uno atraviesa, ¿no?, la puerta de la muerte y entra a esa nueva dimensión, ¿cuál es esa nueva dimensión? ¿Dónde está esa nueva dimensión? ¿Dónde queda? Leía que para viajar, ¿no?, a ciertos puntos del universo hacen falta, ¿no?, viajando a la velocidad de la luz, no sé cuántos miles de años. Tendría que viajarse más rápido que la luz. Para viajar más rápido que la luz hace falta energía infinita, dice, ¿no? Ahora, nosotros vamos a viajar a mayor velocidad el día que nos muramos, porque Dios nos traslada, es lo que yo pienso, ¿no? Y vos te haces problema porque quizás está costando llegar a fin de mes. Y no digo que no es un problema, hermanos, ojo, yo no estoy saliéndome del mundo ni quiero escaparme de esta realidad. Lo que digo es que nosotros tenemos en nuestras manos un recurso infinito que tenemos que aprender simplemente a buscarlo y encontrarlo en el Señor Jesús. Dios es Dios de lo imposible. Dios multiplicó los panes y dio de comer a más de 10.000 personas con unos peces y unos panes. ¿No te puede proveer? ¿No te puede dar un mejor trabajo? ¿No te puede dar una mejor casa? Y no estoy hablando de esto de que vamos a, ¿no?, a la teología de la prosperidad. No, te estoy diciendo aquellas cosas que de pronto vos crees que estás encerrado en una situación y que no tienes salida. Siempre hay salida en Dios. Nunca estamos encerrados. Nunca las circunstancias nos superan. Si aprendemos a buscar en Dios su salida, Él tiene una salida para cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras necesidades. Dice la palabra que con la prueba también viene la salida, porque Él no nos da una prueba mayor de la que podamos soportar, dice. O sea que siempre que viene una prueba, seguramente nosotros la podemos superar
cuando nos aferramos de su mano. No sé cómo estás hoy, en este tiempo, no sé cómo está tu vida, pero sí sé que todo está hecho para que vivas bien, para que tengas paz y para que tengas seguridad, para que vos puedas vivir tranquilo. Dios ya hizo todo. Amén. ¿Qué les parece si oramos en esta noche? Te voy a pedir si querés ponerte de pie y juntos, ¿no? Le pedimos al Señor que nos ayude. Qué bueno es saber que nada, ¿no? Nada es imposible para nuestro Dios. Qué bueno es saber que no hay jerarquías. ¿Vieron? Todos somos iguales, todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos los mismos problemas y todos tenemos al mismo Dios. Y Él está dispuesto en esta noche a bendecirte. Dios ya te bendijo, ¿no? En Cristo Jesús dice que Él nos bendijo con toda bendición. ¿No? Tremendo esto, ¿no? Que Dios dice, ya te bendigo. A veces venimos, pastor, ore porque Dios me bendiga. No hace falta que yo te ore. Ya en la cruz Cristo te bendijo, te super bendijo, ¿no? Aseguró el futuro de tu vida. Está cubierto. En la intimidad, allí, ¿no? En tu casa está la fortaleza. No hay ningún lugar, no hay ninguna persona humana que pueda darte solución, solo Jesús. Y lo encontrás en lo privado de tu habitación. Ahí Dios te escucha, ahí donde estás, ¿sí? Cerrá tus ojos unos instantes, solamente para no distraernos nada más. Deja que el Señor y su Espíritu Santo en esta noche te hable el corazón. Dice la palabra que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿no? Y en esta noche Dios tiene una palabra para tu vida, ¿sí? Hay una palabra que Dios tiene para tu vida. Hay una palabra que Dios tiene para tu vida. Cuando la recibas, apóyate en esa palabra, parate sobre esa palabra. Espíritu Santo, en esta noche te rogamos que pongas tu mano, Señor, una vez más sobre cada uno de nosotros. Necesitamos esa palabra, Dios, así como Abraham, para salir de su tierra y dejar toda su parentela en busca de la tierra prometida, y se paró sobre ella, Señor, y confió en ti. Así, en esta noche queremos recibir la palabra que nuestra vida necesita hoy, ahora, en este momento. Señor, gracias porque esto no es de hombres. Gracias porque tú eres un Dios real que habla. Eres un Dios que todavía sigue haciendo milagros. Eres un Dios que todavía rompe y desata ligaduras y cadenas. Eres un Dios que se compadece del pobre. Señor, que ayuda al necesitado, que escucha al humilde, al que te busca de todo corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.